la espera de su carta para Hogwarts, terminó de politólogo. Especialista en la coyuntura electoral de la comarca, el Juego de Tronos en Poniente y los intentos de reforma del Ministerio de la Magia, estaciona el dragón para su columna, Mauro Casa. Vamos a pensar un poco y con los oyentes. ¿Por qué te parece que las negociaciones, a la vista de estos resultados, de diciembre, era claro que se necesitaban gobiernos de coalición, o al menos que algunas de las formaciones políticas habilitaran que otras gobernaran? Un poco también tendríamos que pensar en eso, ¿no? Era posible gobiernos de coalición, también era posible que un partido gobernara en minoría si las otras formaciones se abstenían de vetarlo, digamos, y le permitían gobernar. Eso es como funciona el parlamentarismo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué crees que no fue posible llegar a coaliciones de gobierno en España? Pues yo creo que hay varios factores. En primer lugar, como tú bien comentabas, la gran fragmentación del voto. Una cosa inédita en la democracia española. Como tú decías, la fuerza más votada fue el Partido Popular, que obtuvo 123 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta, que está en 176. Para eso necesitaba el apoyo, en principio, de Ciudadanos, una fuerza de centro-izquierda, centro-derecha, dependiendo de dónde se la sitúe, pero que en cualquier caso no fue suficiente, puesto que Ciudadanos solamente obtuvo 40 escaños, muy por debajo de lo que se pronosticaba. En cualquier caso, esa gran fragmentación del voto supuso que realmente los acuerdos entre distintas fuerzas políticas fueran difíciles. Luego a eso se suma además las evidentes diferencias ideológicas y las líneas rojas que se trazaron a vista de los resultados electorales del 20 de diciembre. Las diferencias programáticas entre un gran bloque de izquierdas, como pueda ser formado por Podemos y PSOE, y luego un bloque que se ha denominado de derechas, que incluye, como decía antes, a Partido Popular y a Ciudadanos. El problema es que en España, a diferencia del resto de Europa, la sobreposición del plano económico y sociocultural es total. Claro. Es decir, que eso no permite que un partido de corte, como pueda ser quizá Ciudadanos, un partido de corte liberal en lo económico, más de derechas en lo económico, y liberal también en lo sociocultural, más tradicionalmente de izquierdas, se pueda poner de acuerdo con un partido como el Partido Socialista o como el Partido Popular. De hecho, Ciudadanos fue el partido que más intentó, ¿no?, esa llamada gran coalición, de la que seguro luego hablaremos, pero bueno, el caso es que los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas se vieron muy perjudicados por esos dos grandes bloques que existen en España, y que ya digo que eso no ocurre en el resto de Europa, donde sí que hay más movilidad en el plano ideológico, ¿no? Y luego, en tercer lugar, comentar también los intereses partidistas y personales, claro, que existieron. El Partido Popular, que como decíamos antes quedó como primera fuerza, se desentendió completamente de la formación de gobierno a partir del momento en que vio que la suma Partido Popular Ciudadanos era imposible. Dijo Rajoy que no se apartaría del liderazgo de su partido y de su aspiración a liderar un gobierno, y que lo único que quería es que el Partido Socialista le apoyara en la formación del gobierno. El Partido Socialista se negó, intentó formar gobierno a petición del rey de España, y lo que ocurrió realmente fue que intentó a derecha e izquierda, con Ciudadanos y con Podemos, pero por una serie de razones programáticas que luego seguro comentaremos, sobre todo con el tema de Podemos, no se consiguió la formación de gobierno. Eso por el lado de Podemos. Por el lado de Ciudadanos fue simplemente una cuestión aritmética. Claro. Es decir, que PSOE con 90 diputados y Ciudadanos con 40 no sumaban para nada los 176 necesarios para llegar a la mayoría absoluta. Claro, y también estaba el hecho de que Podemos se negó a darles la investidura, ¿no? Porque también Podemos podría haberse abstenido en esa votación y dejar gobernar una coalición minoritaria entre PSOE y Ciudadanos.
Sí, y eso no ocurrió. Lo mismo en el caso del PP, ¿no? Digo, porque Rajoy se planteó su investidura y PSOE también se negó a abstenerse, digamos, se negó a darle la investidura en minoría, ¿no? Efectivamente. Realmente comentabas la estrategia de Podemos, que fue una estrategia agresiva, ¿no? Por así decirlo. Las ganas de sorpaso al Partido Socialista son evidentes. Y bueno, su estrategia fue la de, desde el primer momento, plantear una serie de líneas rojas, entre las que se incluían la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña, algo que era absolutamente inasumible para el Partido Socialista. Entonces, bueno, Pedro Sánchez, el líder de los socialistas, sí que mostró pues intención de tratar de llegar a un acuerdo con Podemos, puesto que realmente casi más por intereses personales que por intereses del partido, pero los varones del Partido Socialista se negaron en rotundo y bueno, ahí las negociaciones quedaron absolutamente bloqueadas. Pero, ¿qué pasó cuando, yo recuerdo en un momento, durante nuestro invierno, que es el verano uruguayo, Pablo Iglesias salió, como que se cortó solo, como decimos en Uruguay, o salió directamente a la prensa a proponerle el gobierno al PSOE, decir, bueno, vamos arriba, hagamos gobierno con Pedro Sánchez como jefe de gobierno y yo como segundo, y el PSOE no agarró ese tren, no se subió a ese tren. Digamos que ahí un poco que Podemos lo arrinconó el PSOE, porque le dijo, mira, yo te estoy ofreciendo hacer un gobierno de izquierda, te estoy ofreciendo una coalición, te estoy ofreciendo la gobernabilidad, y son ustedes los que no están agarrando. Totalmente. Realmente hay que resaltar que esa propuesta de gobierno se produjo en unas circunstancias insólitas. Realmente se produjo cuando Pedro Sánchez estaba entrevistándose con el rey. Ajá. Cuando Su Majestad el Rey estaba haciendo la ronda de consultas con cada uno de los líderes políticos para ver cuál era la situación de poder llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas, en ese momento Pablo Iglesias, el líder de Podemos, convocó una rueda de prensa en la que se ofreció como vicepresidente de un gobierno liderado, como tú decías, por Sánchez. Y no solo eso, sino que además pidió, creo que eran 7 ministerios del futuro o del posible gobierno de progreso, por así decirlo, ¿no? Ministerios que poco tienen que ver con sanidad, educación, como uno pues, ¿no? podría pensar como de una fuerza política como es Podemos, sino que ellos realmente lo que querían pues eran ministerios defensa, claro. Infraestructuras, economía, realmente no hay que ser un gran politólogo para saber los que sectores estratégicos. Claro. Los sectores estratégicos. Un socio minoritario nunca agarra esas carteras en ningún gobierno de coalición. Exactamente. Y eso el Partido Socialista se lo tomó muy mal. Se lo tomó, bueno, como tú decías, les pusieron entre la espada y la pared, y la voluntad de negociar por parte del Partido Socialista fue prácticamente inexistente. A partir de ahí, ¿no? ¿Y qué puede cambiar de acá a los próximos meses? Bueno, es el mes que viene, ¿no? Las elecciones están convocadas para junio. Son el 26 de junio las elecciones. Wow, nada, un mes y poquito desde que estamos grabando hoy, no sé cuándo salga al aire, pero bueno, un mes. ¿Qué puede cambiar? ¿Por qué los españoles votarían algo distinto? Porque bueno, puede darse que los resultados sean más o menos parecidos a los de diciembre y que el escenario no cambie en nada y se continúe con este bloqueo. Pues por desgracia parece que va a cambiar poco. Bueno, según el último barómetro del CIS, el 80% de los ciudadanos volverían a votar a la fuerza a la que votaron el 20 de diciembre. Bueno, es una estadística que ya veremos si se confirma o no, pero que no es bastante desalentadora, ¿no? Porque bueno, parece que si las fuerzas políticas siguen empeñadas en establecer esas líneas rojas y en la imposibilidad de llegar a acuerdos, pues esta situación se podría prorrogar, pues bueno, indefinidamente, ¿no? Entonces, realmente parece que poco puede cambiar más allá de el posible sorpaso de Podemos Izquierda Unida al Partido Socialista, es decir, que el Partido Socialista, que ahora venía de ser segunda fuerza con el, hay que resaltarlo, peor resultado de su historia, podría pasar a un tercer lugar, ¿no? Hablamos de esta coalición. Viéndose superado por la coalición recién anunciada entre Podemos e Izquierda Unida,
que bueno, sumarían suficientes escaños como para ser segunda fuerza o incluso llegar a disputarle la victoria electoral al Partido Popular. En principio Ciudadanos ganaría algunos apoyos, pero ya digo que en principio el panorama político no parece que se vaya a mover demasiado. Será interesante ver la estrategia que adoptan las diferentes fuerzas políticas frente a esta campaña, porque la verdad es que está por ver si van a seguir encallados en el antagonismo, ¿no?, que les ha caracterizado en estas últimas semanas, o si van a intentar ponerse de acuerdo y aclarar también al ciudadano cuáles son las posibilidades de llegar a acuerdos y con qué fuerzas políticas podrían llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, eso es Los algo liderazgos importante. son los mismos, los liderazgos no van a cambiar. Los liderazgos se mantienen, exactamente. Porque en algún momento tambaleó la figura de Pedro Sánchez a la interna del PSOE y en algún momento se habló también de bajar a Rajoy y poner a otra figura en el PP que pudiera tender puentes con los demás partidos, pero nada de eso ocurrió y van a ser los mismos 4 figurines los que vayan a elecciones, ¿no? Exactamente, sí, eso es quizá lo más desalentador de todo, y es que no ha cambiado nada. Y parece, ¿no?, que el mensaje que están mandando las fuerzas políticas a los ciudadanos es el de: os habéis equivocado, así no se vota, tenéis que volver a votar y a ver si elegís bien esta vez, porque nosotros no podemos ponernos de acuerdo. Claro, esto para el ciudadano, el riesgo es un aumento de la abstención, Sí. porque hay ciudadanos que dicen, bueno, esto es una tomadura de pelo, aquí, mira, no se están poniendo de acuerdo estas fuerzas políticas, no han sabido interpretar o no han interpretado de la misma manera el mensaje mandado por los ciudadanos el 20 de diciembre, y bueno, va a ser complicado, pero como decía, yo creo que en esta campaña electoral se van a tener que ver, bueno, más actitudes más claras, por lo menos por parte de los distintos partidos políticos, con respecto de los acuerdos a los que puedan llegar el 27 de junio, una vez hayan celebrado las elecciones. Y en esto va a jugar mucho la cuestión territorial, me imagino, ¿no? Porque digamos que dentro de las líneas rojas de las que vos hablabas, el tema territorial, sobre todo, bueno, la puja por los independentismos en España es un asunto clave. ¿Cómo ves que los partidos van a lidiar con eso? ¿Es posible que Podemos renuncie a su exigencia de la convocatoria a plebiscito para Cataluña? ¿O es posible que PSOE tal vez acepte ir a plebiscito? ¿O algo de eso se va a tener que mover para que los acuerdos sean posibles? ¿Cómo ves que va a jugar la cuestión territorial en estas elecciones? La cuestión territorial va a ser clave seguro, igual que lo ha sido en la pasada legislatura, que ha sido la más corta de la historia de la democracia española. Como decía antes, fue una de las líneas rojas que puso Podemos para la formación de un gobierno junto con el Partido Socialista. Eso imposibilitó la formación de dicho gobierno. Bueno, el tema ahora mismo está estancado y eso yo creo que favorece al gobierno independentista de la Generalitat de Cataluña, puesto que bueno, la maquinaria por la independencia está en marcha. Habrá que ver lo que proponen los distintos partidos políticos, pero por lo menos a día de hoy no parece que vaya a haber un entendimiento a corto plazo. La situación es de nuevo desalentadora. Habrá que ver si se convoca un referéndum o no. Por ahora los únicos que están a favor de esa posibilidad son Podemos e Izquierda Unida. El PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular se niegan en rotundo, sobre todo el Partido Popular, que es el partido que menos hace por la integración, ¿no?, de esa nueva realidad en España. Pero bueno, habrá que ver lo que ocurre a medio plazo. En cualquier caso, yo creo que es una situación que se va a tener que resolver de una manera o de otra. Igual, pues el referéndum, no sé si será inevitable o no. Lo que es inevitable, sin lugar a dudas, es que se sienten a negociar el presidente de la Generalitat de Cataluña y el presidente del futuro gobierno de España, que haya voluntad de acuerdo, y a partir de ahí pues ya veremos si en forma de referéndum o en forma de reforma constitucional se resuelve este asunto. Pero bueno, es un asunto que queda ahí latente y que se va a tener que resolver, se van a tener que poner de acuerdo las distintas fuerzas políticas para resolverlo, evidentemente.